Hola, ¿cómo están? En esta ocasión queremos hablar de cálculo, de un curso de precálculo y cálculo para nivelar a los estudiantes de nuestra seccional, de nuestra campus Caucasia, dado que esta materia es de gran relevancia para todos los estudiantes de ingeniería de UDE Arroba, de licenciatura en matemáticas y de administración y contaduría. Entonces, estamos tratando de enfocarnos a la enseñanza del cálculo en unos talleres de una manera muy activa. La próxima semana trabajaremos lunes, miércoles y viernes de 8 a 9 y media de la mañana. Aquí vemos el repositorio de cálculo, que es de acceso público para los estudiantes a través de la red social GitHub. Entonces aquí vamos a ir a las clases, en el énfasis en cálculo para licenciatura y administración y contaduría. Y aquí empezamos con el tema de cómo llegar al concepto principal del curso de cálculo, que es el de funciones. Y en esa carpeta encuentra que para llegar a funciones debe primero estudiar los números reales. Y hoy vimos el orden en R. Entonces eso se ve aquí en esta parte de inecuaciones en R. Entonces aquí en inecuaciones en R vamos a poner un cuaderno adicional para el orden en R y luego las inecuaciones. Entonces vamos a poner un 1 para el orden en R y un 2 para las inecuaciones, que son desigualdades que tienen incógnita, o un elemento o un conjunto de números reales que hay que encontrar que satisface la desigualdad. Entonces vamos aquí a documentos, docencia, cálculo y nos vamos a, dentro de las clases, a el cuaderno para funciones en cuanto a los números reales, y nos vamos a inecuaciones, el orden en R, y aquí vamos a ponerle bueno, pues para esta abramos acá otra carpetica, digamos ventana nueva, y abrimos dentro de investigación, bajamos el modelo con el que enseñamos las clases y las evaluamos, y lo ponemos en esa ventana nueva acá, con la que con este cuaderno en primera instancia vamos a enseñar el orden en R. Entonces la primera parte de la clase va a ser ver al conjunto de los números reales con una relación de orden, un orden lineal que le permite representarse a través de la línea recta. Entonces aquí vemos el orden en R, y esa sería la primera parte. De aquí sería la evaluación del orden en R. Entonces aquí le ponemos, este sería el cuaderno 2 de evaluación oral, tarea, quiz y parcial de el orden en R. Aquí ya le ponemos, y para inecuaciones en R, pues entonces sería la segunda parte. Entonces cambiamos acá que después de un estudiante debe aprender inecuaciones, después de aprender el orden en R, aprender todo sobre la relación menor que en cuanto a los números, después ver inecuaciones con incógnitas. Esta sería la segunda parte, que también tendría una evaluación. Entonces aquí en este cuaderno de evaluación lo copiamos y lo pegamos acá, y le ponemos que él va a hacer ya la evaluación, pero en cuanto a inecuaciones. Entonces aquí cambiamos su nombre y le decimos ya no es la evaluación para el orden en R, sino para la evaluación entre inequations, para inequations. Y aquí ya, entonces ese sería, como dejémoslo aquí, el cuaderno 4, y el cuaderno 3 es inecuaciones. Entonces así el estudiante va en una secuencia didáctica que le permita aprender lo que requiere para cálculo, que es ver a R como un conjunto ordenado y, dado ese orden, encontrar conjuntos de números reales que satisfacen una desigualdad dada, encontrarlos. Eso es resolver inecuaciones. Es así, va con una secuencia didáctica que le garantiza el aprendizaje. Y ahora nos vamos a el orden en R, lo abrimos aquí a través de Visual Studio Code,
y nos vamos entonces a plantear lo que hoy en la reunión de hoy planteamos. Les pido que siempre me recuerden tomar las fotos de todos los asistentes. Hoy asistieron 3 estudiantes muy valiosos de distintas semestres y carreras, entonces de ingeniería agropecuaria de semestres 3 y 4 y de licenciatura del semestre creo que del segundo semestre. Entonces aquí pues eso siempre nos ayuda a trabajar en equipo para compartir la información a través de esta red social. Les pido que por favor se suscriban al canal con la campanita porque lo que les vamos a entregar a todos es lo que construyamos todos en cuanto a este saber en didáctica del cálculo y para aprender todos los conceptos asociados a él y las relaciones entre ellos. Entonces aquí el orden en R, aquí lo ponemos R así en lenguaje LaTeX, le ponemos MAT de matemática, BB, y ponemos entre llaves esa R, entre llaves, la delimitamos entre llaves, es el lenguaje R para que nos quede una R bonita. Entonces cuando le damos Shift Enter, nos queda una R así, la R que representa el conjunto de los números reales, que representan el conjunto numérico que sirve para modelar el mundo. Bueno, una muy buena parte del mundo, porque para otras partes del mundo, otros fenómenos que necesitan ser modelados por un conjunto más grande llamado conjunto de los números complejos, que contiene el de los números reales. Entonces aquí ya tenemos el orden en R, planteamos como un objetivo de enseñanza. Entonces le pedimos a ChatGPT que según lo que nosotros pretendemos enseñar, le decimos, bueno, dame un objetivo general de enseñanza o un objetivo de aprendizaje para el tema de, entre comillas, el orden en el conjunto de los números reales y teniendo en cuenta el uso de la calculadora Casio 570 que sirve a los estudiantes. Bueno, teniendo en cuenta aquí, entonces parte no la copió, qué raro. Teniendo en cuenta el uso de la calculadora Casio, ya sé por qué, ay no, bendito, y no, ¿por qué me borró todo? Control Z, ay bueno. Un uso de la calculadora, y aquí ya sé por qué, porque le puse control y control, la calculadora Casio 570, Casio 570, calculadora Casio 570 y una metodología de enseñanza activa con cuadernos Júpiter, en donde se edita haciendo uso del lenguaje LaTeX y del lenguaje Python. Aquí lo dejamos ya. Entonces aquí nos dice ese objetivo general y ya con eso generamos unos objetivos específicos para obtener ese objetivo general. Entonces eso nos ayuda mucho ChatGPT en sus diseños para orientar nuestro aprendizaje. Entonces les pido que siempre, por favor, suscríbanse todos al canal con campanita para que diariamente o semanalmente estemos en contacto para ayudarnos en el aprendizaje del cálculo que tantas dificultades le trae a los estudiantes, pero que tiene unos objetivos de formación muy buenos, porque el ingeniero lo capacita para describir el mundo, describir
cómo una cosa cambia con respecto a otra, es decir, para describir relaciones de causalidad y las tendencias de esas relaciones y la velocidad con que esas relaciones se dan o con que los cambios se dan. Entonces el cálculo tiene mucho que ver con con el hacer de los ingenieros, los licenciados, los biólogos y muchas otras carreras. Aquí nos dice que es desarrollar un profundo entendimiento del orden en el conjunto de los números reales mediante el uso de la calculadora Casio 570, integrando la metodología de enseñanza activa con cuadernos Júpiter, utilizando el lenguaje LaTeX y Python para la edición y resolución de problemas, con el fin de fortalecer las habilidades analíticas, de resolución de problemas y de programación en el contexto de la teoría de números reales. Y aquí ya nos ponen los objetivos específicos para alcanzar esos objetivos, ese objetivo general. El mapa conceptual lo debemos de construir. Esa lista de conceptos hoy, por ejemplo, empezamos con el orden en R. Otro concepto es el de la relación menor que, que es una relación transitiva. Aquí veremos qué significa eso de relación transitiva y cómo nos sirve para razonar y justificar lo que hagamos en cálculo. Estos dos conceptos están relacionados, entonces aquí se me ocurre como que los conceptos los voy a poner como concepto 1, el orden en R, entonces aquí pongo el orden en R, después el concepto 2 como una cadena de caracteres. Creo que él me lo permite definir como una cadena de caracteres, porque yo una variable no la puedo definir como, bueno, creo que tengo que ponerle una letra, entonces vamos a ponerle como C1, concepto 1. Aquí concepto 2, entonces vamos así como para poder que él me lo acepte. Entonces concepto 2, porque él para definir variables no puedo empezar con números o dejar una variable definida con un nombre que sea un número, no me lo va a permitir. Después la relación menor que, esa relación que define el orden en R y permite entonces así poner a los números reales a lo largo de una recta de puntos o una colección de puntos alineados llamado recta real. Bueno, entonces así poniéndolo así, entonces ya siempre que yo vaya a llamar los conceptos en la lista de conceptos pongo simplemente C1 y en el otro pongo C2. Es como la lista de los conceptos que tengo hasta ahora. Y cuando vaya a establecer los vínculos entre ellos, pues bueno, voy a poner que C1 está vinculado, bueno, aquí lo pongo sin que esté entre comillas, C1 y C2 están vinculados en este par, y así él me lo dibuja. Miren entonces cómo nos quedaría en primera instancia. Vamos al VN o Virtual Environment, y aquí nos muestra efectivamente el concepto 1 con el concepto 2, solo que no nos muestra las etiquetas. Entonces yo tengo que ponerle with labels en true. Entonces aquí en draw le ponemos with con labels o etiquetas y lo ponemos ese parámetro en true, ese es decir encendido, para que efectivamente ponga las etiquetas. Y aquí nos la pone. La relación menor que está relacionada con el orden en R. Es excelente este sistema para poder que el estudiante vea efectivamente cuál es la relación que efectivamente permite construir el orden en R. También vamos a poner un cuestionario de diagnóstico, de prerequisitos y demás. Y bueno, ya este mapa conceptual ya lo hicimos arriba. Y aquí ya en esta secuencia metodológica aquí vamos a poner entonces tres cositas que vimos hoy, y es tres elementos o propiedades que le van a permitir justificar lo que haga en ejercicios de números reales. Entonces lo que hicimos fue primero establecer entonces el lenguaje LaTeX, entonces entre símbolos de dólar, que cuando yo tengo un número y al restarlo con otro me da 0, eso implica, entonces ponemos to, eso implica que ellos son iguales. Es decir, que si resta dos números y te da 0 es porque efectivamente ellos son iguales. Después una segunda es como tomar esta misma
control C, le hacemos una pequeña modificación y si la resta ya no da igual a 0, sino mayor que 0, es decir, la resta te da positivo, debe ser porque el primero es mayor que el segundo. Y el tercero es que en control V es que si la resta ya te da es negativo, entonces debe ser que A ya no es mayor que B, sino menor. Entonces, para poder que una resta le dé negativo, es que efectivamente el primero, el minuendo, es menor que el sustraendo. Y aquí ya, eso es el lenguaje LaTeX, miren cómo se escribe y miren cómo queda cuando le doy Shift Enter, miren cómo los ayuda en la enunciación en este caso de implicaciones que muestran un fenómeno. Si la resta da 0, entonces los números que resté son iguales, y si la resta da positivo es porque el primero es mayor que el segundo, y si la resta da negativo debe ser porque el primero ya pierde con el segundo. Y ya eso es, por eso mostramos la necesidad de LaTeX, y para los ejemplos utilizamos Python. Entonces, primer ejemplo, entonces, ponemos aquí ejemplo 1. Bueno, pues para que vea que efectivamente mire que para poder que la resta le dé 0 tiene que coger una igual a 5 y un b que también sea 5, define las dos variables, y ahora mire que a menos b le dice que lo calcule y él efectivamente le dice que eso da 0. Entonces que si son iguales da 0, mientras que si no son iguales no da 0. Mire que si el primero es mayor, 6, entonces ya con Python usted dice, bueno, ya le da, el resultado le da 1, es decir, y 1 es positivo, entonces debe ser porque el primero es mayor que el segundo, y efectivamente mire que sí, si el primero es mayor que el segundo, mire que la resta de los dos nos da 0. Entonces aquí estamos viendo es como, primero, dependiendo de cómo sean ellos, cuál es la resta. Entonces en realidad es porque estamos razonando con la equivalencia lógica. Entonces si queremos decir, lo que estamos haciendo es que le ponemos if y él nos pone una equivalencia. Entonces para decir que es que uno puede ir de izquierda a derecha o de derecha a izquierda, entonces backslash if es para poner una equivalencia lógica, para decir es que podemos ir de izquierda a derecha o de derecha a izquierda. Entonces así yo puedo decir si son iguales, entonces la diferencia es 0, y si la diferencia es 0, entonces son iguales. Entonces para que pueda tener sentido este ejemplo que hemos puesto acá, y miren que si ya el primero es menor, miren que ya la diferencia ya da negativa. Entonces ya así fuimos del primero al segundo en el ejemplo. Bueno, y ya con eso hoy también hicimos otros ejercicios de este texto y lo pasamos a todos. Entonces siempre les vamos a dar acceso, aquí les vamos a dar el acceso al libro y la página donde debe trabajar este tema, el que estamos trabajando en estos talleres. Les recuerdo que la próxima semana trabajamos lunes, miércoles y viernes, y yendo a GitHub, entonces vamos a ir a GitHub, a la red social GitHub, a la cuenta Marco-Canas, y te vas a el repositorio de cálculo. Entonces siempre te vas a cálculo y te mueves, claro, a las clases. Bueno, antes de las clases te vas a, cuando quieras el libro guía, a los referentes. Entonces en los referentes te vas a Grajales, que es Lina Grajales, que es una profesora de la Universidad de Antioquia, una excelente profesora, y aquí está el libro en PDF. Entonces aquí te dejo el vínculo. Te voy a poner acá el vínculo para llegar directamente, y él te lo permita bajar a través de este vínculo aquí en esta parte, en la parte superior derecha. Entonces aquí en este que te dice que puedes descargarlo, ese PDF, y mira que también se lo renderiza, es excelente. Libro muy bueno, en la página 113 trabajamos hoy. Entonces aquí te renderizó una partecita de los libros, y aquí este vínculo te lo dejo. Entonces aquí le ponemos el texto que seguiremos. Entonces aquí lo obtienes aquí, el libro guía lo obtienes aquí. Esto se pone en una línea, entonces aquí cortamos, eso se pone en una línea de texto, ese tipo de, para poder poner hipervínculos, se pone una línea de texto, entre corchetes se pone el nombre del hipervínculo, y entre paréntesis se pone la URL. Ya Shift Enter y ya te queda que aquí puede obtener ese libro ahí.
El tema está en la página 113. El tema está en la página 113, sea del texto o del PDF, porque en este caso coinciden. Y aquí ya en el siguiente video les pondré los ejercicios que discutimos hoy y las claves que les damos para resolverlo, utilizando también, claro, la calculadora Casio y utilizando Python. Y bueno, y para la adición de las fórmulas, así como mostramos aquí estas fórmulas, esas propiedades, lo utilizaremos lenguaje LaTeX. Entonces, como que aprendamos eso y que siempre aprendamos el cálculo, ayudados por esos cuadernos que permiten la interactividad y la experimentación. Aquí podemos ver en esta línea cómo experimentar con números desiguales e iguales para ver cómo es la diferencia. Es de ahí que las líneas de código se vuelven un espacio donde puedes experimentar para aprender como científico, como investigador, como ingeniero, como licenciado, como contador, como administrador. Muchas gracias.